Ella actualmente es la directora técnica del Colegio de Contadores de Pichincha. Pero lo más importante es que tiene mucha experiencia en lo que se relaciona con la contabilidad, con la auditoría. Además, ella ha escrito un libro que ya va por la 8ª edición relacionado con la tributación del país. Ha asistido a muchos foros internacionales. Entonces estamos hablando vamos a hablar con la persona que conoce muy bien el tema tributario. Le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830M. Bienvenida. Mucho gusto, muy buenos días y me siento totalmente complacida de estar en este medio de comunicación tan importante y que es definitivamente muy seguido por todo nuestro país. Para mí es un privilegio pues poderles acompañar con mis humildes criterios en el ámbito tributario. Adicionalmente soy abogada y especializada en la parte fiscal, tratando un poquito de contribuir donde se me llame, pues en este caso para hablar de un tema para mí básico, que es el proyecto de reforma tributaria de arranque, yo creo, para muchas de las actividades que necesita nuestro país. Así que me siento totalmente complacida el día de hoy de compartir con ustedes a las órdenes. Doctora Trujillo, como usted acaba de señalar, en estos momentos ya se ha analizado por parte de la Comisión de Desarrollo Económico la reforma a la ley de régimen tributario y su código. Yes. Por las dos sesiones que generalmente, o dos informes que debe presentar al Pleno de la Asamblea Nacional, y se dice que hoy aprobarían definitivamente esta reforma a la mencionada ley. La pregunta es, ¿esos cambios, esas modificaciones mejoran o cómo afectan, por ejemplo, a las denominadas empresas pymes? Bueno, es importante y quiero hacer un preámbulo a la pregunta y a la respuesta que vamos a dar el día de hoy. Sí, la Asamblea Nacional, en mi caso particular, fui invitada, fui de las primeras personas que se invitó para el análisis, para estos informes tan importantes que el día de hoy se va a concretar ya con la aprobación en la Asamblea, en el Pleno de la Asamblea. El proyecto de reforma tributaria tiene 4 ejes fundamentales que se basan en generar una mayor recaudación, y como yo lo decía ya en otra entrevista, un pleno derecho que tiene el Ejecutivo de enviar un proyecto de reforma tributaria, en este caso con carácter urgente, para la sostenibilidad, yo digo, de lo que tiene que comenzar a las actividades básicas en protección de los que menos tienen. Y ahí está un sector muy importante, que es el sector de las pymes, de las micropymes, y un clamor que se venía dando, y que yo estoy muy de acuerdo con la eliminación, en este caso del régimen de las microempresas. Bajo mi concepción de contadora y abogada, se tenía que considerar de una manera más fuerte un principio fundamental que está en el artículo 300 de la Constitución, que era la progresividad y la simplicidad tributaria. Y en la ley actual de microempresas, este principio no se lo veía realmente real, y había muchas, pero muchas quejas. Yo fui testigo, como directora técnica del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, muchísimas microempresas, tanto personas naturales como sociedades y emprendedores, que tenían situación de pérdida real, porque nadie nos imaginamos un tema tan duro como la pandemia, en donde decían, ¿qué pasa con la progresividad? Tengo que tributar sobre un ingreso bruto el 2%, pierda o gane. Entonces, yo pienso que este proyecto, en este punto importante, sí recauda, sí tiene el clamor real de los microempresarios, llámese personas naturales, emprendedores y obviamente sociedades, el tema de eliminar esa no progresividad y reemplazar con un régimen que es el RIMPE, que sí está basado en la progresividad,
y evidentemente desde el que no tiene la cantidad de ingresos para tener una tasación, ahora sí es un régimen progresivo que va obviamente del 0 al 2%, y pienso que en este punto se toma en consideración lo que usted acaba de mencionar tan acertadamente, en generar ya un concepto real de tasación en función a mis ingresos reales, porque recordemos que tenemos un tema importante en lo que son las microempresas, definido ya en el artículo 106 del reglamento del COPSI, de este código orgánico tan importante, que somos ciudadanos, sujetos pasivos, que podemos tener ingresos de 0 a $300,000 y de 1 a 9 empleados. Entonces, en esa parte, mi criterio técnico jurídico, como contadora, como abogada, y que pude ver realmente los impactos, las quejas del régimen actual, porque hasta el 2021 estamos con régimen microempresarios, de microempresas, con la normativa tributaria que se aprobó en el año 2019 por la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que modificó nuestra ley tributaria, que hoy también se vuelve a modificar a través de la nueva propuesta de reforma tributaria. Entonces, sí, yo pienso que en este momento sí estamos generando un régimen que ha recogido todas esas, habemos puntos que el anterior régimen, el actual de microempresas, pues no lo tenía. 7:49 de la mañana aquí en Ecuador continental, dialogando con la doctora Cristina Trujillo, experta tributaria en el país. Le consultaba esto de las pymes porque en la vida siempre debe haber coherencia. Si el gobierno, en campaña del candidato Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, dijo que va a otorgar o conceder créditos al 1%, se debe pensar automáticamente en los microempresarios, que son los que deben de recibir, eso lo digo yo, no sé si lo van a hacer, esos créditos preferenciales, ¿no? Pero todo tiene que ir en coherencia, digo, ¿no? Porque qué tal si le damos crédito a estos empresarios y por otro lado les cobramos más impuestos, por otro lado les cobramos más intereses. Entonces, no estamos yendo en la línea. Las economías grandes, las economías que ahora son desarrolladas, se sirvieron de estas unidades productivas, crecieron, se desarrollaron a través de la microempresa. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo aquí. Lo contrario, queremos es ir en la misma línea. La otra consulta que le voy a proyectar, doctora Trujillo, es el ministro, el doctor de la Sorbona de París, Simón Cueva, dijo en su momento que los ecuatorianos que ganan $900 deben de pagar impuestos. Luego subió a 1.200, luego a 2.000, y ahora la Asamblea Nacional, a través de la comisión respectiva, ha señalado que podría ser $2.600. El que gana $2.600 mensuales va a tributar. Teniéndose en cuenta también que ahí hay otro factor importante, doctora Trujillo, que es la clase media, la clase que demanda bienes, la clase que paga impuestos. Entonces, mi pregunta es a usted, como experta tributaria, ¿no cree que esa cantidad de $2.600 mensuales que gana un contribuyente o un ciudadano podría llegar a 3.000 y de esa forma pues ese ciudadano denominado contribuyente tendría un poco más de liquidez? Mi pregunta. Sí, es uno de los puntos que en mi intervención en la comisión que fui invitada, no solamente como directora técnica del colegio, sino como abogada tributarista, fue uno de los puntos, yo creo, de mayor análisis, sobre todo la tabla progresiva de impuesto a la renta que tenemos que pagar las personas naturales, ¿no? Y aquí quiero
estemos sumamente claros qué es persona natural para términos fiscales de nuestro país, ¿no? Esa es la persona natural que tiene pues prácticamente una concepción de ser, de acuerdo al código incluso civil, esta persona de la especie humana, que vamos a tener responsabilidades, pero también vamos a tener derechos y que vamos a tributar por nuestras rentas del trabajo y del capital, que es importante que sepamos, ¿no? A un título gratuito, a un título oneroso. Sí, este es un punto que yo pienso ha sido el de mayor debate, incluso mis criterios en el ámbito personal y particular como profesional es que se analice esta tabla progresiva, que actualmente tenemos una tabla progresiva, porque así se tributa a las personas naturales, de acuerdo al artículo 36 de la ley fiscal, una tabla progresiva que va por nuestro nivel de ingresos, porque el ingreso es la base del impuesto a la renta en el Ecuador, del 0 al 35%, y hoy se está planteando del 0 al 37%, y considerando incluso que a partir, más allá de los $60,000, ya estamos pasando a una tabla, incluso ya estamos hablando mayor a lo que se tenía, que se tiene actualmente. Entonces, este es un tema que para mí es básico en el sentido que sí, tenemos que aportar, la clase media tiene que mejorar su tributación, pero la pregunta es, ¿en qué valor, en qué progresividad? ¿Cuál es esa medida justa que beneficie al Estado ecuatoriano, pero que también incentive la tributación de esta clase media? Porque yo comparto con usted, la clase media tiene que generar consumo, y a través del consumo se generan ingresos, y a través de los ingresos se generan impuestos. Entonces, ¿qué es lo que yo planteaba? Bueno, revisemos la tabla de impuesto a la renta, esa tabla progresiva, analicemos realmente hasta qué porcentaje de impuesto progresivo debemos pagar. Está a lo mejor bien la tabla actual y mejorar los temas a lo mejor de los gastos personales, o vamos a revisar este incremento de esta tabla, pero creamos otro nivel de progresividad, no generando una eliminación de gastos personales como gasto y colocando como crédito tributario. En mi análisis técnico jurídico, yo, por ejemplo, soy muy partícipe de que sigamos considerando a los gastos personales esa deducción propia que trae la ley tributaria, porque a través de incluso de estos gastos personales se mejora el nivel de progresividad dentro de las personas de clase media, porque la clase media también hemos contribuido mucho al tema de la formalidad, en el exigir facturas con un incentivo que es la deducción. Pues, por ejemplo, yo considero que si vamos a aumentar una tabla progresiva de impuesto a la renta, y estoy de acuerdo, que será a la clase media, los que tenemos quizás ingresos permanentes, formales, que podemos tributar de una manera continua para el Estado, que tenemos un empleo formal como tal, pero vayamos de la mano con mi derecho a la deducción, porque esa deducción me crea un nivel de progresividad adecuado, porque si yo guardo mis comprobantes de venta, yo puedo regular mi impuesto al que más formal es, mayor incentivo tenemos de una deducción. Sí, considero que este es un tema que se debatió mucho. La recomendación que incluso en el primer debate de la comisión era quedarnos con la tabla actual de impuesto a la renta o pasar a la tabla que se está proponiendo, pero tener un tema de regulación de la progresividad de mi impuesto a través de las deducciones de los gastos personales, porque se ha logrado mucho. Y aquí es importante que sepamos, desde el año de 1998, cuando el Servicio de Rentas Internas se crea y se da impulso a la primera reforma tributaria que trajo el economista Elsa de Mena, el tema formal de exigir comprobantes de venta a sectores, a ciertos, incluso profesionales que no lo emitían, ha ido generando cultura tributaria. Y también el incentivo de tener estos gastos personales, aparte que contribuye a la formalidad, regulo mi progresividad tributaria, porque la deducción es una deducción importante, estamos hablando que es una deducción hasta el 50% de los ingresos grabados sin superar el 1.3 veces la fracción básica de la persona natural, es decir, que podríamos llegar tranquilamente a más de $14,000 de deducción en gastos personales, y esto es un tema importante. Si guardo más comprobantes de venta, regulo mi progresividad. Entonces, yo pienso que la Asamblea hoy tiene que tomar en cuenta de que sí queremos contribuir a la clase media, sí queremos aportar para el tema impositivo, sabemos que somos importantes, sabemos que tenemos que mejorar la recaudación tributaria, también a través del proceso de generar procesos de que no se den defraudación tributaria. Entonces, yo considero que es importante que si nos vamos a mantener con la tabla tal como está planteada actualmente ya para el debate del día de hoy en la Asamblea,
se reconsidere el tema de gastos personales, que en primera instancia, pues lamentablemente no salió en el informe, se consideraba tener las mismas deducciones actuales y tácitamente eso me crea una progresividad, porque estoy de acuerdo. La clase media siempre tributamos y siempre seguiremos tributando y aportando, pero que sea, como lo dice la norma, un tema progresivo. Y la progresividad se busca a través de una buena colocación de tarifas progresivas y también se regula a través de las deducciones generales. De acuerdo con usted, doctora Trujillo. Las deducciones tienen que mantenerse. Por lo menos mantenerse, por lo menos. Así es. 7:58, mi compañero, el licenciado Jorge Alberto Escobar de Mendieta, tiene más inquietudes para usted, doctora Trujillo. Gracias, economista acumulador, doctora. Un gusto saludarla, bienvenida a Contrapunto. ¿Qué incidencia cree usted en materia de flujo económico, de poder adquisitivo, de disponibilidad monetaria, generaría estas exoneraciones o estas eliminaciones del IVA y del ICE, del impuesto al valor agregado y del impuesto a los consumos especiales, a varios bienes y servicios, ¿no? Allí tenemos, por ejemplo, el gel antibacterial, el alcohol, excelente, pañales, toallas sanitarias. Sin embargo, también vemos allí vehículos híbridos, videojuegos. ¿En qué medida eso va a permitir que se quede más dinero en los bolsillos de los consumidores que pueda permitir a la vez cubrir otras necesidades? Y se lo pregunto en función de esas segmentaciones. Me parece fenomenal lo de el consumo masivo de alcohol, gel antibacterial, pañales, toallas sanitarias, sí. Pero hay otros segmentos como los que le exponía, ¿no? Videojuegos, vehículos híbridos. Así es. Esta es una pregunta, yo creo, extremadamente importante. En nuestro sistema tributario nosotros tenemos impuestos directos, impuestos indirectos. Estamos todos conscientes que tenemos un déficit real de 3.700 y más millones de dólares. Sabemos que es parte fundamental y derecho real, como vuelvo y repito, del Ejecutivo plantear su reforma tributaria y poder obviamente cerrar este déficit que tenemos. Pues obviamente tiene que ser a través del tema impositivo, pero aquí hay un tema que es básico y es entender qué es el impuesto indirecto. El impuesto indirecto es el IVA, en donde vamos a realmente pagar los consumidores finales, los que no tenemos derecho a una compensación tributaria, a quienes definitivamente no hacemos del comercio una actividad habitual. Estamos hablando de aquel, hablemos, ciudadano normal. Entonces, ahí nosotros vemos en el tema del IVA, y fue una propuesta muy importante, veíamos que, bueno, recalcamos el tema de gravar con tarifa cero, porque es gravar con tarifa cero, al tema de pañales, al tema de alcohol, al tema de ciertos bienes, así como también de servicios, y también a otros que eran tarifa cero les colocaron con tarifa 12. Voy a hablar también del tema de mi premio profesional. Pero cuando hicimos nosotros el análisis real, es cuánto verdaderamente le beneficia a ese consumidor final. Por ejemplo, en el tema de pañales, si le grabo con tarifa cero, está muy bien. Pero, ¿qué pasa si no está grabada correctamente su cadena productiva? La importación de maquinarias, las materias primas, ¿qué pasa con ese IVA tarifa 12? Voy igual a trasladarle al consumidor final a través del precio de venta, porque así lo establece la ley tributaria propiamente, en el artículo 10.3, que aquellos impuestos no recuperables sean parte del costo del inventario del activo, vayan directo al gasto, o también el tema de las normas contables. Entonces, dentro de ese análisis, comparto mucho, Jorge, lo que usted dice, cuánto realmente le beneficiaba a ese consumidor final grabar estos productos que se les consideran de consumo masivo, y realmente también en el tema del ICE y también en el tema de ciertos, hablemos, bienes, muebles de naturaleza corporal, porque eso es lo que grava el IVA, nosotros fuimos un análisis mucho más real. Si queremos darle ese beneficio de liquidez, porque es el consumidor final el que debe tener el dinero del día a día para poder cubrir sus necesidades básicas, y el ahorrarse un 12% sí ayuda, porque a la larga quien termina pagando un IVA, un ICE, siempre serán los consumidores finales, quienes no hacen de un comercio actividad habitual que se pueden compensar o que pueden recuperar los impuestos. Entonces, el análisis nuestro fue más allá. En mi caso, como profesional tributaria, era, señores, lo correcto no es solo grabar al gel antibacterial al final con tarifa cero o al pañal
sino toda la cadena productiva, porque verdaderamente se siente el ahorro en ese consumidor final. Así como tienen las medicinas grabadas toda su cadena productiva o los productos agrícolas. El producto agrícola tiene grabada toda la cadena productiva hasta llegar a ese bien en estado natural que se consumen en los mercados por el consumidor final, por el pueblo. Entonces me pareció muy interesante la pregunta, es real. Si queremos un verdadero incentivo para que esa clase, hablemos la que más necesitamos, los consumidores finales, puedan ver el impacto real, ¿sí?, de este IVA, de esta disminución de las tarifas, y que adicionalmente se tome en cuenta que el IVA es un impuesto indirecto, pero que es el que genera mayor recaudación. Entonces, si yo dejo de tener una tarifa 2 en un producto, ¿en qué me compenso? En que exista mayor consumo. Y a la vez de mayor consumo, vuelve toda la cadena de la productividad, ese ciclo que se tiene que dar. Entonces, sí, hubo un aporte importante, y aquí sí hay algo que la Asamblea debe aprobar y que sí se recogió para este debate del día de hoy, es que se grave la cadena productiva, porque no me sirve grabar el producto final, sino toda la cadena, para que el verdadero consumidor final siente ese ahorro y que a la vez generemos consumo, porque eso es lo que estamos buscando. A mayor consumo, mayor productividad, mayores impuestos, pero de una manera, como yo siempre digo, progresiva, justa, equitativa, cumpliendo lo que establece nuestra Constitución. Así que me parece muy interesante lo que usted acaba de decir, y esto sí se ha plasmado, ha sido acogida la recomendación de todos los especialistas tributarios que tuvimos la oportunidad de ir a la Asamblea, y que creo que esto es bueno porque fueron muchos los invitados, muchos los criterios, no siempre vamos a coincidir en todos, ni todos los criterios van a ser plasmados ya en el informe, en el segundo informe que se tiene que debatir hoy en la Asamblea Nacional, pero por lo menos cosas importantes pensando en ese consumidor final, en incrementar en el consumo, en generar la liquidez que usted dice, pero a la vez también generar lo que tiene todo propósito de proyecto tributario, que es recaudación, pero una recaudación equitativa y justa. Ya se traduce en varios aspectos, ¿no? Uno de ellos es que también se eleve la recaudación tributaria, y ese era el espíritu original del entonces candidato Guillermo Lasso. ¿En qué medida, y esto para irnos a la otra orilla, doctora, habría un impacto fiscal? Porque no solo tiene que ver con la grabación cero, que usted lo ha dicho de manera técnica, de estos bienes y servicios en materia de IVA e ICE, sino también la disminución del IVA del 12 al 8% en 12 fechas de feriados durante todo el año para el turismo. Esto sin contar con la exoneración del IVA para el hospedaje exclusivamente de extranjeros. Entonces, según lo que en su momento dijo el ministro de Comercio Exterior, el señor Julio José Prado, el impacto de la eliminación y disminución de las tasas de cientos, de decenas de aranceles era de un poco más de 180 millones de dólares, algo que se hizo al inicio del gobierno. En este caso, con todo lo que hemos hablado, ¿a cuánto ascendería el impacto en la caja fiscal? Es decir, lo que dejaría de percibir versus lo que se multiplicaría producto de este incentivo, que es disminuir o exonerar algunas tarifas o algunos valores de los impuestos. Ya, este es algo que definitivamente no solo es un tema que ha generado, yo creo, un análisis, y para mí positivo, porque en algunos países se lo maneja así, la disminución focalizada por ciertos eventos, por ciertos, hablemos, actividades, el tema de la tarifa del IVA, cuánto se compensa el dejar de percibir una tarifa 12%, que además nuestro IVA a nivel de región es un IVA bastante, yo diría, controlado en el tema comparado con otros países. Se entendería que lo que yo dejo de percibir por la disminución de la tarifa, por lo menos, debería generarse a nuestro criterio, a mi criterio técnico, por lo menos un incremento en la compensación, que debería ser de 1.5 más de lo que se deja de percibir. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de recibir 4 puntos, por ejemplo, en el tema específico, en estas fechas específicas para las actividades turísticas, que para mi criterio debería ampliarse para algunas cosas más, el tema del consumo debería por lo menos superar el 1.5 veces de lo que se deja de
de no percibir, que eso ya es para tema de un impuesto directo, hablemos indirecto, como es el IVA, que va al consumidor final, que ese es el objetivo, a mayor consumo, mayor recaudación a la larga. Pues para mí es importantísimo que no solamente se analice un tema exclusivo para lo que es turismo, sino para otros sectores en donde se podría realizar la misma mecánica. Entonces, yo por lo menos en ese punto considero que es muy importante, porque incluso el análisis de una disminución de tarifas en determinados sectores estratégicos sí va a crear un mayor consumo, y el consumo siempre se va a resumir a lo que es productividad, empleo, ingresos y a la larga tributos. Entonces sí, yo pienso que en este punto es importante y acertado, y dentro de incluso de una de las propuestas que como Colegio de Contadores dábamos antes de que nazca el proyecto de reforma tributaria, es de que no solamente se analice para un sector, sino que se haga, qué sé yo, 2 fechas en el año que incluso no exista la tarifa del IVA, 12, sino en toda una tarifa cero como tienen otros países, y que se ha logrado realmente incrementos importantes de recaudación, pero es una recaudación que la gente lo siente e incluso como un incentivo de generar este consumo, y que a la larga el Estado lo traduce en un flujo de caja importante. El IVA siempre será uno de los impuestos que mayor recaudación tenga en nuestro país. Estamos hablando que más de $1.000 millones se recaudan por IVA, pero definitivamente no deja de ser un impuesto que impacta al consumidor final, y si es que la tarifa cero es más controlada en ese consumidor final, el consumo se incrementa. Es por eso que tenemos 2 artículos importantes, que es el artículo 55 y 56 de la ley tributaria, que establece todos los bienes y servicios con tarifa cero. Y obviamente lo que nosotros buscamos es esto, que se reemplace una tarifa cero, sí, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el impacto real de consumo? Estaba mirando incluso ahora a alguien que decía, ¿por qué no bajamos en muchos más productos, en muchos más servicios la tarifa y hacemos un IVA diferenciado? Bueno, el IVA siempre será un impuesto de mucho análisis, de mucho tratamiento, porque el que termina pagando, el que termina consumiendo siempre es la persona natural, aquel que no puede generar una compensación. Bueno, eso también debería estar atado a la elevación de los índices de empleo pleno, doctora. Total. Y lo otro, esa ampliación sobre la que usted propone, en el caso de la disminución del IVA, que no solo sea para el turismo, habría que ver si está dentro de las expectativas o los intereses del Ejecutivo, más aún cuando en la última recaudación tributaria del 2020, por más de $12.500 millones, el IVA generó al menos el 50%. Así es. Entonces así habría es. que ver si eso más de 1.000 millones de le interesa, por supuesto. porque como yo digo, es el impuesto estrella del gobierno de turno economista. Sí. Y no solo del gobierno de turno, hablemos que en las realidades latinoamericanas como las nuestras, los impuestos indirectos son los que más se recaudan frente a los directos, frente a lo que pasa en economías, hablemos de fuertes. Entonces siempre el IVA va a ser un impuesto de análisis para ver si tenemos tarifas diferenciadas, rebajas, o también subir el IVA en ciertos bienes suntuarios, ¿no? Es un análisis importante, pero siempre el IVA será lo que primero genere una mayor o una menor recaudación. Y para terminar este diálogo fructífero, ¿no?, en el que por lo menos en lo personal he coincidido plenamente con usted en todas estas sugerencias que usted hizo técnicamente a la comisión, que ojalá la hayan escuchado, ojalá la hayan escuchado, que eso también es importante, porque aquí también juega el papel político, la decisión política, el costo político, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto del IVA, como usted lo ha señalado, sería bueno porque se tomaría incluso como una especie de compensación para la empresa que está siendo afectada a través de esta rebaja del IVA en ciertas épocas o instancias, porque va a aumentar el volumen de ventas y también para la caja fiscal. Porque solamente imaginémonos que el día miércoles de la próxima semana
en todas las actividades productivas el IVA va a estar en el 8% ese día miércoles. Todo el mundo va a demandar bienes, todo el mundo, porque, por ejemplo, alguien que quiere comprar un vehículo que cueste $30,000, imagínese usted, rápidamente echa el cálculo y dice, ahora lo compro. Entonces, cosas como esas, ¿no? Que son indudablemente hasta domésticas, ¿no? Pero que el público oyente en estos momentos que está atento a esta presencia suya con sus comentarios y experiencias de carácter técnico, por supuesto que va a estar atentos de que esa comisión ya no, sino de que el Pleno de la Asamblea Nacional hoy haya escuchado a usted y a todos los técnicos que han estado ahí y que han sido consultados y que han presentado de una forma coherente, de una forma técnica, no política, estas sugerencias que han dado oportunamente usted en la Comisión del Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. La dejamos con sus reflexiones últimas y le agradecemos a usted por estar con nosotros, doctora Cristina Trujillo, con sus experiencias y también con sus sugerencias de carácter técnico en el ámbito tributario. Yo me siento contenta en por lo menos 2 puntos que vemos que están recogidos para el debate en este día tan importante, como es permanecer con un IVA tarifa cero para las cuotas de aportes a los gremios profesionales en las mismas condiciones que las cámaras de la producción, sindicatos y similares, hasta $1,500 en el año, porque, por ejemplo, los gremios profesionales aportamos técnicamente al país y somos grupos de profesionales que nos agremiamos siempre pensando en una defensa profesional, pero siempre con aporte técnico para el país. También me siento contenta de que se analizó correctamente la cadena productiva de los productos, como lo dijo Jorge, que para mí son productos masivos, y que si ya hoy hay un compromiso de haberle grabado con tarifa cero al producto final, se haya hecho coherentemente grabar con tarifa cero toda la cadena productiva, porque si no, no hubiéramos llegado absolutamente a nada. También hay puntos muy interesantes en la reforma que quiero recalcar, por ejemplo, en las reformas al Código Tributario, el tema de la transacción, el tema de lo que es la mediación en manera tributaria antes de llegar a un tema judicial, que esto es algo que esperábamos en el tema normativo, nuestro Código Tributario. También hay puntos importantes de las contribuciones, como habíamos hablado, temporales, en el tema del patrimonio de las personas naturales, de las sociedades, que se revisaron montos, se hicieron sugerencias de que a lo mejor se tome en cuenta procesos de que se evite una doble tasación, por ejemplo, el tema de las contribuciones de las empresas, como el tema de las holding, que no se tenga que tributar 2 veces, que sí es importante contribuir temporalmente, estamos de acuerdo. En el tema del patrimonio, se revisaron los montos en lo que es la persona individual, la sociedad conyugal. También hay un tema muy importante que son los activos en el exterior, que es un tema que ha generado mucho debate de qué pasa con esos activos, esos capitales que salieron afuera y que hoy se pide que regresen, que se genere un proceso de conciliación con esos patrimonios a través de un impuesto único intemporal, sin que esto cause ningún tema de impunidad ni un tema de protección a actos de corrupción. Entonces, sí hay cosas fundamentales y trascendentales dentro de la reforma que son válidas de rescatar. Hay otras que son válidas de seguir pidiendo a la Asamblea hoy en un tema histórico, porque yo considero de que se debe analizar la aprobación. No se puede llegar a una posición tan radical de decir no quiero más impuestos o no quiero más reformas, sino a una posición, yo digo, a hoy histórica, porque la reforma tributaria es básica, es necesaria, tiene que ser conciliatoria entre todo el país, respetando siempre la progresividad. Sabemos que no va a ser totalmente el 100% de lo que nosotros queramos como sujetos pasivos, como contribuyentes, pero que hay que llegar a esa, vuelvo y repito una palabra que ya lo dije hace un momento, a esa mediación, a ese entendimiento, que se tomen en cuenta los criterios técnicos de más de 100 profesionales que asistimos a la Asamblea Nacional, y que eso sí es un tema importante porque se entró con un buen debate de criterios. La comisión llamó a muchas personas de la sociedad civil, a gremios, a abogados, empresarios, población en general,
para que se haga lo mejor posible, sobre todo en los temas que yo considero los más fuertes, como el de la clase media, los impuestos de las personas naturales, las deducciones, el tema del IVA, grabar correctamente con el IVA, el ICE, revisar qué era lo adecuado de dejar o no el tema de los impuestos, estos progresivos, estos nuevos impuestos, reformas, se han eliminado deducciones especiales que no servían para nada, que nadie utilizaba, el tema también de las exoneraciones de impuesto a la renta y que hoy se tiene más bien una rebaja real de tarifa, que a mí sí me parece más real, porque las cosas que no se utilizan, no se usan, tienen que eliminarse y generar definitivamente temas que sean reales, porque ¿qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que debemos buscar? Que no solamente se tape el hueco del déficit fiscal que hoy tenemos de casi 3.700 y más millones de dólares, pero de una manera temporal. Yo siempre pienso en qué vamos, siempre tenemos que ir pensando en que nuestro país en los últimos años ha estado con déficit, yo digo fuerte, hemos tenido déficit, todo el tiempo en nuestro presupuesto, el tema impositivo es real, se pensaba subir 2, 3 puntos al IVA y me decían, ¿por qué no se sube 2, 3 puntos al IVA? Que sería una recaudación de 2.000 millones de dólares más, 1.000 millones de dólares más, y es básico ya no tener que estar viendo otros impuestos directos. Esa ha sido el IVA siempre será un impuesto de mucho análisis, mucha revisión. El déficit ha sido una constante acá en el Ecuador. Doctora Trujillo, los compañeros del deporte nos quieren matar, se nos hemos robado un abrazo 20 para minutos, pero esta personal, ¿qué le gusta más? ¿Hacer la docencia o defender a los empresarios? ¿Ah? Bueno, yo le cuento algo. Yo soy profesora desde que tengo 25 años. Le voy a dejar a su imaginación cuántos años tengo actualmente. Me encanta la docencia, me encanta la parte técnica, también soy empresaria, pero también me gusta mucho pensar en el tema de mis profesionales, de mis contadores, de mis abogados, de la persona común y corriente, de la persona que de donde estemos tengamos que aportar. Nunca trabajó en el CRI. Le cuento que no, pero he sido profesora de muchas personas del Servicio de Rentas Internas, siempre tratando de llevar el mensaje claro. Hay que tributar lo justo, lo que es, ni más ni menos. Correcto. Lo que establece la ley. El punto de equilibrio. Establece la ley. Punto de equilibrio. Exactamente. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias por atender. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Hasta 8:20. Gracias. Era la doctora Cristina Trujillo, experta tributaria aquí en Huancavelica 830M.